Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo volvemos a leer. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Oremos al Señor, buen Dios y Padre, que estás en los cielos, le damos gracias. Acá en este versículo número 45, hermanos, encontramos una verdad plasmada que siempre nos costará como el digerirla y el entenderla. El ser humano siempre hemos estado acostumbrados a que nos den. Y siempre el dar siempre ha sido bastante difícil. Porque el dar conlleva un esfuerzo. El dar conlleva el desprendernos de una parte de nosotros y el proporcionarla a la contraparte. Conlleva un desprendimiento de parte de nosotros. Yo les decía a algunos hermanos que esta es una de las partes más difíciles del ser humano. Pero acá encontramos en el versículo número 45 que el Señor Jesús fue y es el que nos da el ejemplo, la mentalidad de dar, de servir. Y dice en este versículo que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense que esta verdad es una verdad que se viene como ocultando. ¿El qué? La verdad de servir. Ahora, contemporáneamente, se han creado iglesias en donde se les llama iglesias para consumidores finales. ¿Y qué es lo que significa una iglesia para consumidores finales? Una iglesia para consumidores finales, que es la iglesia moderna, es la iglesia en donde se crean estas estructuras en donde no se demanda el servir de ningún aspecto. Yo les comentaba a unos hermanos que yo fui a una iglesia en Miami. Nunca había tenido esa experiencia en donde pude corroborar esta nueva filosofía de iglesias de consumidores finales. Y entonces es una iglesia casi de 3,000, 5,000 personas, y me llamó la atención que en esa proporción no encontrar ningún diácono, ninguno, sino que lo único que había era 4 personas atendiendo y como unas 4 personas de seguridad del pastor que estaba ahí. Eso era todo. Ahí no había nada más, no existen los diáconos ahí, no existen los maestros, no existe nada de eso, nada de servir, nada que signifique servir. Todo era estructura montada para que la gente llegue a la iglesia, se siente, escuche una buena palabra
y se retire. Y esto no solamente queda ahí, como ahí se puede como recalcar y sería como un modelo de esto que le estoy mencionando. Y entonces yo vine con muchas preguntas cuando vi este fenómeno, y entonces llegué a la conclusión de que cada vez más esto se va implementando en todos los aspectos. Y entonces, discutiéndolo con algunas personas, llegamos a la conclusión de que es más fácil montar esto. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra lo dice. Se hace un producto del evangelio. A todos nos escucha escuchar algo muy bonito, ¿verdad? Nos encanta escuchar algo bonito, agradable, pero hasta ahí nomás. Ya el que trascienda esa frontera ya se vuelve tedioso. Y entonces, al ver este ejemplo que le menciono, entonces yo quedé convencido de que realmente este fenómeno se está dando a nivel mundial, internacional y nacional también. Ahora, pero esto es contradictorio, hermanos. Es contradictorio porque usted ve acá en el versículo número 45 que dice totalmente lo contrario a lo que le estoy mencionando. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces esto es contradictorio con la palabra del Señor. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual se llega a esta situación? Se llega a esta situación por una sencilla razón. Porque todos queremos recibir. Todos queremos recibir. Y nadie quiere dar. Entonces, como se vuelve más fácil el recibir que el dar, entonces hay un punto en donde es mejor que las personas solo vengan a recibir y no den. Pero eso ya es hasta en un punto hasta antibíblico. Porque usted ve acá que dice que ni el mismo Señor vino a ser servido, sino a servir. Entonces es aquí en donde uno tiene que poner las barbas en remojo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el cristianismo de nosotros tenemos que examinarlo si realmente nosotros estamos solamente recibiendo o si también nosotros estamos dando. ¿Qué significa servir? Yo decía al principio, servir lo que significa es desprendernos de algo. Desprendernos de algo. ¿De qué nos vamos a desprender? De nuestro tiempo, de nuestro descanso. Pero esto no aplica, porque cuando nosotros se trata de implementar esto en la obra de Dios, por ejemplo, llevémoslo ya a la práctica. Si usted le dicen, mire hermano, usted quiere ser obrero, usted va a decir, no tengo tiempo, no puedo, esto y lo otro. Pero en sí no es que no tenga tiempo, ni que no pueda hablar, ni que no pueda decir nada, sino que simplemente es de que no queremos desprendernos ¿de qué? De ese tiempo. Entonces, como no me quiero desprender de ese tiempo, no puedo.
Y es ahí en donde nosotros caemos en esta situación de consumidores finales, sin querer queriendo. Y eso es lo común, es el común denominador dentro de la obra de Dios. Cuando preguntamos, nadie quiere servir como diácono, nadie quiere servir como obrero, nadie quiere servir como pastor, nadie quiere servir como esto, al menos que yo reciba algo. Entonces sí, si usted me paga algo por ser pastor, entonces sí tengo tiempo. Si usted me paga algo por ser obrero, si me va a dar unos $20 por cada reunión que le voy a atender, entonces sí, le voy a hacer el tiempo. Entonces ahí usted puede ir viendo cómo la obra de Dios va cambiando. Si destináramos un presupuesto, mire, a cada obrero se le va a dar por cada vez que atienda una reunión $50. Mire, fueran cientos y colas haciendo. Hasta gente que no puede ni hablar hiciera la cola. Mire, yo puedo, le diría. Para que usted tenga una idea cómo cambiaría la cosa. Pero ¿qué sucede? Simplemente no estamos dispuestos a dar nuestro tiempo. No estamos dispuestos a dar una parte de nosotros voluntariamente, en agradecimiento, porque siempre tenemos la mentalidad que nosotros somos los primeros que nos tienen que servir. Pero eso no es bíblico. Aquí usted lo puede ver, que el que vino a servirnos fue el mismo Señor. Fue el mismo Señor que no solamente nos vino a servir su evangelio, sino que dice acá que él mismo dio su vida en rescate por nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces si en la iglesia donde usted se congrega le han sugerido el ya no servir, yo le recomendaría que no siga esa directriz. No la siga. No la siga porque se le está haciendo un daño a su evangelio. Ahora, ¿por qué dice usted esto, hermano? Porque, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, la directriz fue esa. Ya cuando una persona es pastor, ya cuando una persona tiene una cierta posición de autoridad, ya la persona ya no puede ser obrera, ya la persona ya no puede, ya no puede servir, sino que ya está en otra posición para no servir, para que ustedes tengan una idea. Y por eso es que en muchas iglesias las esposas de los pastores no son diaconisas, las esposas de los pastores o de las autoridades no sirven, porque ya no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero mencionar es que puede haber una línea de las autoridades, como que le diga, mire, hermano, usted ya es pastor, mire, hermano, usted ya no puede ser obrero, y usted ya no puede hacer esto porque ya usted está en otra parte como autoridad. Entonces usted lo que tiene que hacer es entender de que aquí no hay ni altos ni bajos, sino que aquí todos somos servidores, y somos servidores de la obra de Dios, todos. Y por eso es que usted ve a todos acá en este ministerio sirviéndonos. Usted ve aquí a pastores sirviendo en el parqueo. Usted ve aquí a pastores de obreros. Usted ve aquí a pastores en el territorio. Porque hay esa línea de que aquí todos somos servidores. Pero eso es aquí en esta iglesia, por eso le menciono. Por lo menos donde nosotros nos congregamos no era así. La idea era: usted ya no puede ser obrero, usted ya no puede. Entonces, pero cuando se entiende esta verdad, entonces es uno el que levanta la mano,
Es uno el que dice: apúntenme, porque yo siento que no estoy haciendo nada, hermano. ¿Dónde puedo servir? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Les decía yo a los hermanos ahorita de Las Cañas, y les decía: hermano, yo recuerdo a esta señora que se llama Madre Teresa de Calcuta. Y esta señora, me recuerdo yo que estaba muy pequeño y vino varias veces aquí a El Salvador. Tenía una agenda tremenda en todo el mundo. Y la enfocaban así como los papas, que andaba en tal parte, en otra parte y acá. Y bien me recuerdo cuando vino acá a El Salvador, y cuando decían: anda en tal país, en este otro país. Pero a pesar de que ella sea de la religión que sea, dejó una frase, fíjense, una frase que siempre me llamó a mí la atención y siempre me la grabé cuando me di cuenta que ella era la que la había establecido. Y entonces todo el mundo a ella le decía: mire, váyase a descansar. Ya usted tiene 70 años, tiene 80 años. Váyase a descansar. Ya no está para andar haciendo obra de caridad. Y le imponían eso. Y se lo decían. Pero en medio de todo eso que le decían a ella oficializó una frase mundial. Y dice: ¿para qué me voy a ir a descansar si voy a tener toda la eternidad para descansar? Entonces, cuando uno analiza esa frase, es muy cierta. Y esa frase es la frase que nos viene haciendo pedazos a nosotros. ¿Por qué nos viene haciendo pedazos? Porque todo mundo queremos descansar. Y hermano, ¿y usted por qué no puede hacer esto? Porque mire, fíjese que yo necesito descansar. Me siento cansado, necesito descansar. Pero ella decía: no me detengo, porque cuando me entierren voy a tener toda la eternidad. Toda la eternidad. Y la palabra es amplia cuando dice toda la eternidad. Yo creo que ya lleva ella unos 20 años descansando. Y tenía mucha razón. Van a pasar 50 años, van a pasar 100 años y seguirá descansando. O sea que cuando uno adopta lo que no está en la palabra del Señor, uno mismo se está haciendo el daño. Y entonces, cuando uno lee acá y dice que el mismo Señor viene a servir, y no solamente a servir, sino que a dar su vida en rescate por toda la humanidad, entonces esto lo desarma a uno. Lo desarma a uno, porque cuando la persona, el individuo, el creyente, quiere descansar y quiere retirarse y quiere jubilarse, entonces uno ve esto, que realmente la vida es corta, la vida es fugaz. Hoy estamos, mañana no estamos, y motivos para descansarnos habrán muchos. Que ya tenemos mucha edad, que está esto, que esto otro, que aquí, que allá. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que a dar su vida y a servirle a los demás, también nosotros como creyentes y como iglesia, lo menos que podemos hacer es dar una parte de nosotros. En eso pequeño o en eso mucho que lo han puesto, en esa parte, eso es todo lo que el Señor le demanda hasta la fecha. Eso es todo lo que el Señor le está demandando a la fecha. El Señor no le está demandando que deje su trabajo por el momento. El Señor no le está demandando que se mueva de país. El Señor no le está demandando que vaya a predicar a África.
El Señor simplemente le está demandando que haga ahí su parte. Es bastante contradictorio el escuchar personas y decir, mire, yo quiero servirle al Señor, cuando en nuestro entorno hay un suficiente espacio para servirle al Señor. En un seminario yo les explicaba a los hermanos y les decía esto. Y se los explicaba de esta forma. ¿Por qué razón me opongo a que alguien levante una iglesia? No es que la iglesia tiene el monopolio de que solo queremos ser nosotros, porque mucha gente lo ve así y dice, no, es que ahí no lo dejan servir a uno, ahí no le dejan predicar, ahí esto y lo otro, acá. Entonces les decía yo a los aspirantes a obreros, les decía, mire hermano, o sea, centrémonos, usted lo que quiere es servir. Es servir. Esa es la palabra, servir. Hemos sido llamados a servir. ¿Y por qué hemos sido llamados a servir? Porque el Señor ha hecho una inversión en nosotros que tiene que dar un rendimiento. Y árbol que no da fruto, que dice la palabra del Señor, será cortado. Entonces, a esta altura, usted tiene 10 años como creyente. Usted tiene 15 años como creyente. No me diga. Usted conteste usted solo. ¿Cuál ha sido el servicio que usted le ha dado al Señor durante todos estos años? Digámoslo así. ¿Cuántas almas se han salvado a través suyo? ¿Cuántas almas usted ha hecho o ha incidido o ha influido para que escuchen del Señor? Eso solamente usted lo sabrá. Algunos dirán bastantes, otros pocos o así, pero eso ni yo lo puedo juzgar ni nadie. El único que sabe la verdad es el Señor. Y por eso es que dice el Señor, árbol que no da fruto será cortado. Entonces el Señor ha hecho una inversión en nosotros amplísima. Entonces por eso es que tenemos que servirle al Señor. Y entonces les decía yo a los hermanos, entonces el objetivo de la iglesia es que el creyente, que en mí han hecho una inversión, y esa inversión tiene que dar un resultado, como toda inversión. Si usted pone un dinero en el banco, le van a dar un porcentaje sin hacer nada. Entonces el Señor ha depositado una parte, vea lo que dice acá, una parte de su cuerpo en nosotros, una parte de la vida del Señor en nosotros. Entonces tiene que haber un resultado, le guste o no le guste, tiene que haber un resultado porque se ha invertido en nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces les explicaba yo a los hermanos y les decía, vaya, entonces la idea es servir, dar frutos, punto. No nos movamos de ahí. Vaya. Entonces, les decía yo, el poner una iglesia, hermanos, es complejo. Es como que usted quiera poner un partido político, pues. Que usted logre, que usted intente y que logre, fea la comparación, pero para que lo entendamos. Todos han desaparecido, surgen nuevos, pero para que pueda ser estable aquello se vuelve complejo.
Y tiene tantos elementos. El levantar una iglesia tiene que ser eminentemente de Dios aquel ministerio, para que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces les decía, vaya. Entonces les voy a explicar. El levantar una iglesia, usted tiene que, primero, alquilar un local. Uno. ¿Cuánto valdrá? $3,000, $5,000 un local. 2, pagar alcaldía. 3, pagar todo lo que es recibos de agua, luz y todo lo que implica el tener un lugar físico. Qué galán que solo fuera eso. 2, lo que implica toda el área, todo lo que es la planificación, todo lo que implica el montar una iglesia. Lleva tantos elementos: el venir a abrir, el cerrar, esto, lo otro, y aquí y allá. Entonces, en el sistema que nosotros tenemos, le digo yo, el sistema que nosotros tenemos se vuelve fácil, porque el punto son resultados. Entonces le digo yo, hermanos, usted se está preparando para ser obrero. Entonces usted, en esa reunión que se le está dando, si usted alcanza 5 o 10 almas, son las mismas almas como que si usted abrió una iglesia, para que lo entendamos. Y entonces les ponía yo los gráficos que acá en la iglesia por años andan un promedio de 100, 150 almas convertidas cada trimestre. Entonces les decía, 150 almas por 4 trimestres. Estamos hablando de 600 almas en el año. Esto multiplíquelo por 25 años. Han sido miles y miles de almas que el Señor ha salvado a través de este ministerio. Nosotros hemos andado con el pastor en otro país, y allá en otros países, en otro centro comercial, nos hemos encontrado gente que nos dice: mire, hermano, yo acepté en el remanente, para que usted tenga una idea. Que estén aquí o no estén, eso no nos interesa, porque como dice la palabra del Señor, nosotros hemos hecho nuestra parte, y es el Señor que Él define dónde los deja, si los deja en Europa, si los deja en África, pero que se han salvado y se ha dado la semilla, el Señor lo ha hecho. ¿Y quiénes son los dueños de este resultado? Les decía yo a los hermanos. El pastor general, no. Los dueños del resultado de todos estos miles de almas por todos estos 25 años somos todos los que integramos este equipo. Entonces aquí no hay más. No es que cuando el Señor nos bendice, entonces uno solo se lleva todo el atributo. No. Porque el que se convierte en la célula, el que se convierte presencialmente, ese es el trabajo y el resultado de todo, el esfuerzo de todos en la obra del Señor. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces les decía yo a los hermanos, entonces si usted ha sido miembro de este ministerio durante estos 25 años, el día que usted se muera, hermano, el día que usted se muera, usted y el Señor le llame a su presencia y lo mande a llamar y le diga: hermano, ¿cuántas almas usted se ganó? Mira, Señor, yo pertenecía a Misión Evangélica El Remanente, y en Misión Evangélica El Remanente en 20 años se ganaron 15,000 personas, y en esas 15,000 personas que se ganaron, yo formaba parte. Yo fui obrero en tal reunión, yo fui colaborador aquí, yo fui pastor acá. Entonces todo ese número es de todos los que se presentan allá. Ese no es del pastor general ni del otro pastor, es de todos los que hemos formado parte de este ministerio. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿O usted cree que cuando
en un evento se salvan 200 almas, 400 almas. El Señor, el pastor dice: no, esto es esfuerzo mío. No, hombre, hermanito, está equivocado. Este es esfuerzo de todos. Por eso es que aquí no ponemos el rótulo Luis Salabakis, aquí no ponemos el rótulo esto, el otro. El rótulo siempre es Cristo. Es el que salva las almas y el que trae las almas. ¿Me doy a entender? Nadie anda buscando gloria de nadie, porque la idea es servir, servir y dar fruto. Entonces le digo yo a los hermanos: si usted ha sido parte de este ministerio durante 20, 25 años, entre más y usted ha estado involucrado, usted es parte. Usted se muere, usted tiene solvencia, tiene cara. Ahora, ¿cuántos se han salvado ahí en su reunión? ¿Cuántos usted ha incidido? Ahí habrá algún número. Si yo le estoy dando números grandes, porque son los números de todo el ministerio, pero ya en lo individual también hay números ahí. Entonces usted es parte. Usted no llega con las manos vacías: mire, yo no he hecho nada. Vaya. Entonces le digo, entonces lo más fácil para servirle al Señor y dar buenos resultados, sencillo: agarrar una reunión y servirle al Señor. Entonces usted no tiene que pagar $5,000 por un local. Usted no tiene que pagar agua. Usted no tiene que pagar luz. Usted no tiene que pagar recibo de alcaldía. Usted no tiene que preocuparse si se abre la iglesia o no se abre, si queda abierta o queda cerrada. Usted no tiene que preocuparse si las luces se apagaron o no se apagaron. Lo único que usted tiene que preocuparse es que en su célula o en su reunión o en su hogar de restauración, usted logre dar la mejor parte de usted, dar su tiempo, dar su esfuerzo, dar prepararse, esto y lo otro, y el Señor le traerá los resultados que usted está esperando, y entonces usted es parte del ministerio que el Señor le está hablando. Entonces le digo: entonces usted forma parte, sencillo. Entonces, después de aclarado esto, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ve usted que yo diga: aquí no me ponen a servir, yo voy a levantar una iglesia? No es que nosotros tenemos el monopolio. Si usted quiere levantar una iglesia, dígale, vaya a hablar con el pastor general, y tenemos una plaza en San Miguel. Allá queremos levantar un remanente en San Miguel, y le vamos a ir a alquilar de parte de la iglesia, le vamos a alquilar una galera parecida a esta para 2,000 personas, que anda un promedio de unos $6,000 mensuales, y le vamos a regalar 5 meses. 5 meses le vamos a regalar de parte de la iglesia. 5 meses le vamos a regalar el alquiler. Pero después usted tiene que pagarlo, no por 10 años ni por 20, hasta que Cristo venga. Y el día que usted cierre esa iglesia y diga: los hermanos no vienen, lo vamos a colgar públicamente, lo vamos a fusilar ¿sabe por qué? Por cobarde y por querer puntos usted. Eso no se llama servir. Eso lo que se llama es gloria, gloria. Yo quiero mi gloria, yo quiero la mía. Eso no se llama servir. Entonces, si usted quiere, hágalo, pero se va a dar cuenta que eso no se llama servir. Y por eso la gente deja tirada la iglesia, deja tirado esto, deja tirado esto otro, porque andaban buscando glorias. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces es sencillo. Entonces, si usted quiere servir, solo es de insertarse, y a usted forma parte de todo el conglomerado del sistema que el Señor nos bendice. Sencillo. Yo aquí hago mi parte. Hoy estábamos hablando con los hermanos con la hermana Dilia, y nos estábamos recordando de algunas campañas. Y me decía: hermano, me dice, en esa campaña aceptaron 20 personas. Una campaña que se hizo ahí. Y mire, hermano, en la otra campaña aceptaron tantos, me dice. Pero esos no son del pastor general, esos no son del pastor de zona, esos son
del ministerio que el Señor ha levantado y que todo mundo hizo su parte. Y esos son números de todos, hasta de usted que es del otro lado, son números suyos, toda vez y cuando usted esté insertado en el servicio. Pero es ahí en donde uno no quiere dejar el yo, dar, porque dice, porque no es fácil. Entonces yo les digo a los hermanos, entonces ¿cómo lo ven ustedes? Si usted quiere números, servirle al Señor, aquí está, sencillo, usted se inserta, no tiene que pagar local, no tiene que pagar agua, luz, pero tanta es la desfachatez de la gente, o sea, tanta es el ego del yo de la gente, que dice la gente, y se van a poner su tal iglesia y solo duran 1 año, 2 años. Y lo grave es de que el dividir la iglesia, hermanos, el dividir la iglesia es el mayor pecado que alguien puede cometer. Se lo voy a poner así. Por ejemplo, si usted ha sido un ex bolo, un ex adicto al guaro, y vengo yo, que usted tiene 10 años de no tomar, 20 años de no tomar, y vengo yo y le ofrezco y lo hago caer, y usted vuelve a eso, póngase a pensar todo el daño que le estoy causando. Para que usted y yo estemos sentados y estemos aquí perseverando en el ministerio del Señor, se lo voy a poner así. Aquí ha habido sangre. Su abuela oró por usted, su papá murió, oró por usted, ayunó por usted para que usted esté sentado escuchando la palabra de Dios. Usted que me escucha, hay sangre de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, de sangre. Para que nosotros estemos medio paraditos. Entonces lo correcto es que cuando alguien quiere poner una iglesia se vaya, pero se vaya solo y empiece con él mismo. Y si a alguien se le añade, y si mire hermano, yo me voy con usted, no, yo no quiero ser partícipe, porque yo voy y cierro este volado al año cuando ya no vea ni, cuando va a ir, hay otra pandemia y ya nadie viene a la iglesia y yo voy y la cierro porque no voy a alcanzar para el alquiler, hermanos. Entonces mejor no, quédese allá donde está. Por eso entonces les decía yo a los hermanos, entonces evalúen ustedes, evalúen qué es una cosa y qué es otra. Ahora, si usted quiere, hermano, si usted siente en la noche, usted tuvo un sueño, que usted era pastor y que quiere servir al Señor a tiempo completo y esto y lo otro, entonces como le digo, vaya y hable con el pastor general y él lo va a asesorar. Por ejemplo, le puedo decir que hay una plaza allá en San Miguel bajo estas condiciones y hay otra allá en Santana también. Y si usted la quiere internacional, también hay una. Hay una internacional. Si usted siente que el ministerio del Señor lo ha llamado, no ya aquí a lo nacional, hay una nacional, internacional. Ahí se la va a decir él. Pero tiene que vender la casa, aunque ya la tenga pagada. Tiene que dejar su casita, dejar sus cositas, venderlas si es posible o regalarlas y seguir ese tal llamado que usted tiene. No, hermanos. Si no queremos ni ir ahí en la esquina, ya vamos a andar vendiendo las cositas para irnos para África. Es mejor servir ahí en eso chiquito que el Señor nos ha dado, porque dice el Señor que el que es fiel en lo poco, Él lo pondrá en lo mucho. No se ande complicando. No nos andemos complicando, es sencillo. Si usted lo que quiere es servirle al Señor, entonces usted levante la mano y diga, hermano, yo quiero servir al Señor. Y hay suficientes lugares para servirle al Señor. Puede ser como obrero, puede ser como diácono, puede ser aquí en la iglesia como vigilante,
Puede ser aquí en la iglesia, puede ser aquí en la iglesia cortando la grama. ¿Y cuánto dan, hermano? Nada, nada. ¿Y cuánto le dan al pastor general? Nada, hermano, nada. Aquí todos los que estamos aquí, todos, como dice, o todos en la cama o todos en el suelo. Aquí todos, toditos, todos acá estamos porque estamos agradecidos por la misericordia de Dios para con nuestra vida. Y por eso es que la gente aquí no aguanta. Pues sí, porque pues sí, aquí en un montón de iglesias todo el mundo quiere la guayaba como la del presidente, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser pastor general. En un montón de iglesias, porque el pastor general tiene gasolina, tiene carro nuevo, tiene esto otro. Pero aquí nadie quiere ser pastor general. Ni pastor ni nada. ¿Por qué será? Y se van uno y se viene otro y viene otro y va. Y nadie quiere. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar su tiempo, su esfuerzo, sus recursos. Es que eso es antibíblico. No es antibíblico. Usted ve acá que el Señor vino no solamente a servir, sino que a dar su vida por cada uno de los que estamos acá. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. En todos lados, como dicen, quieren la guayaba, pero aquí nadie la quiere. Hermano, ¿y qué me van a dar si soy el pastor general? No, primero tiene que comprar un buen carro, porque aquí se acaban los carros rápido. Y tiene que andar un buen carro, porque a veces nos metemos en unos cantones que le digo que. Y también tiene que andar dispuesto a subirse al bus. La vida es servir. ¿Por qué? Porque el Padre nuestro, que es el Señor, nos enseñó a esto que le estoy diciendo acá. Dejó su gloria. Solo póngase a pensar, dejar esa gloria de Dios. ¿Cuántos ángeles habrán alabándole, cantándole? Dejar el cielo, hermanos, dejar el cielo para venir a darnos esperanza a este mundo. No tiene razón, hermanos. O sea, cuando usted lo intenta como entender, no tiene razón, no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos o sea, y qué joya somos nosotros, pues. Somos exadictos. Dice la Biblia que vino a escoger lo peor del mundo. O sea, no vino por la casta de la sociedad, sino que vino a escoger lo peor. Entonces, ¿qué significa? Que en la iglesia está lo peor. Pero eso peor es lo que el Señor ha exaltado. Es usted y yo. Eso peor es lo que el Señor le ha quitado las pulgas y nos ha bendecido. Y vea dónde el Señor nos tiene. Ahora hay lugares en donde no se puede entrar. Hay lugares en donde ni la policía puede entrar, pero usted con una Biblia, y no es con la Biblia, sino es con la presencia y la autoridad de Dios, usted entra porque va el poder del Señor con ese creyente. Eso no lo puede hacer nadie, solo el poder del Señor en nuestra vida. Ese hermano que no ha estudiado, en Estados Unidos estudia 16 años de medicina, aquí son 8. En Estados Unidos son 16. Ese hermano no sabe leer, no sabe escribir. Ese hermano no tartamudea, no puede ni hablar. Pero ese hermano media vez está lleno del Espíritu de Dios. Ese hermano pone la mano sobre los enfermos y no importa que sea cáncer, sea sida, el Señor lo usa para levantar a los enfermos. ¿Quién puede ser eso? El poder de Dios. Pero dice acá, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El doctor Boltran se llama.
famoso en los tiempos de los 90. Él ocupaba una anécdota muy bonita y decía que, para que podamos entender esto, decía que había un hombre que amaba las hormigas, pero las hormigas no le entendían. Y él quería enseñarles a las hormigas algo y bendecirlas. Pero se dio cuenta que no podía en esa condición. Entonces un día tomó la decisión de convertirse en hormiga para hablar su propio idioma, para que lo entendieran. Y él decía, entonces, este pastor decía, entonces eso es lo que hizo el Señor en nuestra vida. ¿Cómo vamos a entender al Señor? ¿Cómo? La gente pide milagros, pide señales, pero no sabe lo que pide. Si dice que la Biblia que ni los cielos pueden contener su gloria. O sea, si el Señor nos habla, no somos ni capaces de estar de pie delante de Él, pues, ni la tierra misma. Entonces el Señor amó esta humanidad y se convirtió en hormiga. Entiéndalo, se convirtió en ser humano. Y ahora nosotros tenemos en el lenguaje nuestro, en la palabra de Dios, en nuestro idioma, nuestra propia bendición. Entendemos lo que el Señor nos quiere decir, y lo que el Señor nos quiere decir es que sirvamos, que demos nuestra parte de nosotros. Y si en algún momento usted le dice, mire, descánsese, no lo acepte. ¿Por qué? Porque aquí usted mismo ve que es el mismo Señor que deja su gloria para servir a estas hormigas. ¿Y qué hay de bueno en nosotros, hermano? ¿Qué hay de bueno en nosotros? ¿Qué hay de bueno en nosotros, hermanos? Si nosotros somos traicioneros. Somos traicioneros, hermano. El ser humano es traicionero por naturaleza. Y no mire, pues en la pandemia el Señor ha sido misericordioso. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado, nos ha bendecido? Pero mire, en la pandemia todos nos corrimos, somos traicioneros. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Nada. Pero ¿sabe qué? El Señor se fijó en nosotros y no importa, nos ama. Y lo menos que usted y yo podemos hacer es adoptar esta cultura. ¿Cuál cultura? La cultura de servir, de servir, de servir, de servir. Que lo que significa servir es dar, 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 dar al prójimo, dar a los amigos, dar a la iglesia, dar. A mí antes tenía una cultura bastante negativa, me caía mal la gente que pedía. Y no solo a mí, sino que hay mucha cultura en nuestro país, en esa mentalidad. No, hombre, que haragán, que vaya a trabajar, que no sé qué. Hay esa cultura. Pero una vez el pastor me la aclaró y ahí entendí que no es así la cosa, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Todos esos que le piden en la calle, mire, agarre unos $5 y mándelos a cambiar por monedas de Acora y ándelos ahí en el carro. Y ahí le limpia el parabrisas. Toma, hijo, aquí está. Y ahí le parece un loco con un huevo, le pega. Toma, hijo, aquí está. Mira, y esto aquí, toma, aquí está. Dar. Y le cuento algo. Una vez me iban a asaltar. Me iban a quitar la camioneta. Ahí en la 29 estaba reparándola.
Me parqué, me bajé a ver el aire acondicionado, ahí donde lo estaba viendo. Y al ratito se dio la vuelta una moto, se me puso detrás. Y los mecánicos me dijeron, maestro, me dijo, se me quedaron viendo y todo el mundo se corrió. Con usted, me dijo. Lo llaman, me dijo. Señor bendito, yo me le quedo viendo al de la moto, el hombre, detrás de la camioneta. Yo dije, Señor, dije, me quitaron el carro, dije yo. Y entonces di la vuelta. En tu nombre voy, Señor. Y me le pongo enfrente al hombre con la pistola en el maletín, con el casco y con la pistola en el maletín para ponérmela. Y me le quedo viendo. ¿Qué querés, hijo? Le digo. Dame $3, me dijo, con la pistola en la mano y el carro aquí enfrente. Sí, hombre, le dije. Aquí está. Lo vio. Porque me diste, me dijo, no te voy a quitar el carro, me dijo. Dio la vuelta y se fue. Así es la vida, hermanos. A veces esa forma de nosotros de no dar nada, es la que nos tiene fregados. Le estoy poniendo esa experiencia. El otro día pasé viendo, esos que limpian el parabrisas van viendo qué celular tiene. No, hombre, no. Y uno le echa el carro, ahí te vas a estar. Es mejor darle una cora y que te ponga la pistola, no te vaya a poner la pistola. Dale un fuerte aplauso pues al Señor. Que vaya a trabajar ese Aragán. Ojalá no vayas a ser después vos el que pidas. Pero ¿de dónde viene esa cultura? Esa cultura que nosotros no queremos dar nada. Si no queremos darle una cobra al prójimo. Si nosotros no queremos dar nada, ni una cobra al que nos pide, para que tenga una idea. Póngase a pensar cómo estamos de enraizados, hermano. A nuestra cultura de no dar nada. Que me dé Él. Sí, es que eso va a venir, que te den. Pero eso, el tiempo lo dirá. El ver sembrado lo dirá. Pero nuestra cultura nunca se nos olvide esto. Servir, servir. Y por eso le digo, servir es darle esa cora a ese, a este otro y aquí. Y entonces, ¿cuánto, hermano? 5 años, no, es que tiene que ser perenne, continua. Y cuando se nos olvide ver aquí, si el Señor dio la vida. Vaya, se lo voy a poner así. El Señor le pidió a Abraham, a Isaac. Si el Señor le dijera a usted ahora, mira, hoy en la noche usted tiene un sueño y le dijera, mira, necesito que dejes el trabajo. Póngase a pensar. Necesito que dejes el trabajo y que me sirvas a tiempo completo. Y Señor, ¿cuánto me va a dar? No, vas a tener que vivir por fe. El Señor le pidió a Isaac, a Abraham. El Señor puede. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque el día, si no queremos dar ni el diezmo, porque el día que nos pongan de diácono nos vamos de la iglesia. El día que nos pongan a servir nos vamos, porque no estamos dispuestos a dar. Y eso es grave. Yo no le digo que es fácil. Yo no le estoy predicando aquí que eso es fácil. Si el dar significa dejar el tiempo, dar una parte de mí, agarrar un pedazo de vida mía, pues vaya, su tiempo, sus recursos, esa cora,
esa cora que usted le está dando al otro, no es que se la regalaron, usted fue a trabajarla, es parte suya y usted la está dando. Eso significa dar. Una parte suya la está dando. Pero cuando nosotros tenemos esta mentalidad, el Señor no se queda con nada y el Señor lo bendice. Dele un fuerte aplauso pues al Señor. El Hijo del Hombre, dice, no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Dio una parte, dio todo, dio la vida por nosotros. Por rescate de la humanidad, de muchos. La vida, hermanos, como le digo, le va enseñando a uno a golpes a veces esto. A golpes. A golpes. Que si nosotros no tenemos esta mentalidad, y usted si quiere que le den y 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 que le den, tarde o temprano su vida va a fracasar. Yo le decía a una persona esta semana que me decía, mire, fíjese que tengo un amigo, me dice que un amigo que ningún negocio le ha funcionado. Y entonces yo le decía a esta persona, es que ¿sabes por qué no le ha funcionado ningún negocio? Le digo, porque mucha gente piensa que los negocios solo es dinero. Y los negocios no solamente son dinero. Hay un momento que vas a tener que regalar el pan. Hay un momento que vas a tener que regalar la venta. Hay cosas que vas a hacer número y no es negocio. Pero estás dando una parte tuya. Y entonces Dios eso lo bendice. Entonces es así. A veces uno es taxista y dice, ¿cómo voy a ir por 5 pesos hasta allá, hasta Santa Tecla y regresar? No me alcanza ni para la gasolina. Sí. Es que algunas veces vas a cobrar 20 a algún americano, pero otras veces vas a tener que ir de choto. Es así. Pero si todo se ve, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Jamás ese negocio va a funcionar. No todo es así siempre. Hay momentos que hay que regalar, hay momentos que hay que sembrar, porque uno tiene la mentalidad de servir. Dele un fuerte aplauso pues al Señor esta noche.